¿Sabías que puedes ajustar el enfoque del faro? ¿Conoces la cantidad de aceite que requiere el motor y el tipo de aceite que utiliza? ¿Te has percatado de la diferencia entre la malla del aceite y el filtro del aceite? ¿A qué velocidad máxima puede llegar esta motocicleta? Además, dos cosas que no me gustaron y algo que le faltó a esta máquina que hubiera sido la cereza del pastel, o mejor dicho, le faltó un pelo para el moño. La nueva moto de Hero, la Hong 160R 4 válvulas, ya está en los puntos de venta y se perfila como una de las mejores motos en su segmento. Un aspecto destacable de la marca Hero con esta nueva moto es que nos haya traído la versión más completa. ¿Y esta moto qué nos ofrece? Y estoy seguro de que verás algunos detalles que no has visto en otros videos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that. Empecemos con las suspensiones de esta máquina. Adelante unas barras invertidas de la marca Callebe, algunos le llaman Callaba, pero a mí me suena como una guayaba. ¿Y esto para qué nos sirve? En primer lugar, para presumir ante tus amigos que tu moto tiene barras invertidas, especialmente si son de la prestigiosa marca japonesa KIB. Esto cobra aún más importancia si tu amigo tiene una motocicleta de marca japonesa, pero no de fabricación japonesa, como la Yamaha FZ 3.0 o la Suzuki Gixxer 150. En segundo lugar, este tipo de suspensión nos ofrece mayor comodidad, estabilidad y mejor control de frenado, entre otros beneficios. Y lo que la hace aún más llamativa son las botellas de color dorado, con barras de 37 milímetros y un recorrido de 120 milímetros. Un detalle adicional que encontramos en las botellas es un tragaluz en cada una de ellas, que también contribuye a nuestra visibilidad nocturna. En la parte trasera encontramos una monosuspensión ajustable en precarga en 7 posiciones, lo que nos permite ajustar la suspensión para que sea más rígida o más blanda, según nuestras necesidades. En la parte delantera encontramos un disco lobulado que, por su forma, disipa mejor el calor. Su tamaño es de 276 milímetros y cuenta con sistema ABS. Vemos una pinza de 2 pistones, no tiene marca visible en la parte externa, pero en la tapa del depósito de líquido de frenos se puede leer Vibbre. ¿Qué opinan de esto, amigos? Además, cuenta con línea de freno blindada que contribuye a un mejor frenado, ya que no se expande ni se deforma con el pasar del tiempo. En la parte de atrás encontramos un disco lobulado de 220 milímetros sin ABS, junto con una pinza monopistón firmado por Nissin y una línea de freno convencional. Contamos con unas llantas de la marca SEAT de fabricación india. Si bien no las he probado personalmente, he escuchado comentarios positivos sobre su rendimiento de parte de algunos usuarios que han tenido este tipo de llantas. Las medidas 100-80-17 convencional en la parte delantera y 130-70-17 para la trasera con estructura radial, y esto nos brinda una mayor estabilidad, desgaste uniforme, entre otras ventajas. Además son tubeless o sin cámara, o como decimos algunos, son llantas Sellomatic. En esta nueva motocicleta la altura del asiento según el manual es de 803.5 milímetros, aunque en la página indican 795 milímetros, pero para no enredarnos y para que sirva de referencia, mi altura es de 1,62 para que ustedes vean, amigos, cómo llego al piso. Su peso 146 kilos, la posición de manejo es un poco deportiva, con los brazos estirados y la espalda ligeramente inclinada hacia adelante. El rango del movimiento del manillar no es tan amplio, lo cual es normal en este tipo de motos. ¿Qué detalles vemos en esta nueva motocicleta? Kit de arrastre con Catalina de 42 dientes, cadena tipo O-ring para mayor duración, handsaver reforzados internamente para mejor protección de la marca FP, sensor de inclinación que apaga la moto en caso de una caída, tenemos sensor en el soporte lateral con apagado de motor, puerto de carga USB para conectar dispositivos móviles. Además, esta moto trae un nuevo depósito de combustible de plástico para reducir peso y evitar la oxidación. Vemos una quilla que para mí parece una barriga y tenemos un protector en el convertidor catalítico, y pienso que esta quilla hace un perfecto contraste con el diseño de la moto. En la parte del asiento vemos un diseño más deportivo, dividido, de buen tamaño para los ocupantes y alto para el pasajero. Con esto facilita para que pueda ver por encima del conductor y no seguir sacando la cabeza hacia los lados, así como van los perros en los carros. Y no solo eso, vemos que el 160R está bordado apenas para que los gatos afilen sus uñas. Por acá tenemos un cincelazo de color verde lima, y algo que también me pareció curioso es que la textura del asiento del pasajero es diferente a la del conductor y se siente menos resbaloso para el piloto. Vemos que tiene asas o agarraderas, y en mi opinión eso no puede faltar en ese tipo de motocicletas, y las defensas mostradas en la feria no vienen incluidas de
serie por el momento. Yo esta motocicleta la veo con un diseño moderno y deportivo. Se han incorporado varias características para mejorar la comodidad y funcionalidad. En esta motocicleta encontramos un faro LED con mejor proyección de iluminación, acompañado de algunos cambios en el carenado que lo rodea. Además cuenta con la posibilidad de ajustar el enfoque del faro en caso de que lo notes demasiado bajo o alto, como si estuviera buscando un avión. Este ajuste se realiza en la parte inferior con un perno o tornillo que se mueve hacia adelante o hacia atrás, y para más detalles lo puedes consultar en el manual. Por otro lado, la motocicleta cuenta con direccionales en LED e incluye luces de estacionamiento y atrás un stop en LED. En los comandos tenemos interruptor en 3 posiciones para el corte de corriente y arranque eléctrico. No tenemos arranque de pedal y eso ya está prácticamente mandado a recoger. Al otro lado, claxon, direccionales, luces bajas y altas y luz de paso o cortesía. En esta motocicleta encontramos un tablero digital con iluminación invertida que ofrece información completa como odómetro, tacómetro, nivel de combustible, 2 trips parciales, hora, alertas como la pata abajo o soporte lateral abajo con icono de una moto roja y otros testigos de funcionamiento. El nivel de brillo se puede ajustar presionando el botón derecho y con el izquierdo para aumentar o disminuir en intervalos de 20, siendo 100 el máximo brillo. Además, este tablero cuenta con conectividad Bluetooth que permite recibir notificaciones en el tablero de llamadas entrantes, llamadas perdidas, mensajes de texto, estado de la batería del teléfono. Y ojo a esto que es súper importante: en India la aplicación asociada al tablero ofrece las siguientes funciones adicionales: alerta de accidentes, alerta de robo, alerta de movimiento, alerta de extracción de la batería, entre otros. Estas funciones no se mencionan en el manual que proporciona la marca Hero en Colombia, solamente lo de las llamadas. Para cualquier duda relacionada con la aplicación se recomienda consultar con un asesor de la marca. Capacidad y tipo de gasolina de la Hong 160R 4 válvulas. Esta motocicleta tiene una capacidad de 12 litros equivalente a 3.17 galones. El consumo promedio de combustible de la Hong 160R 4 válvulas es de 150 km por galón, lo que equivale a unos 39 km por litro. La relación de compresión indicada en el manual y en la página de India es de 10:1, así como en el manual de Colombia indica 10:1. Sin embargo, en la página de Giro Colombia indica una relación de compresión de 9:8:1. Falta ver cuál sería el despistado que digitó mal. En cuanto al tipo de gasolina o el octanaje recomendado, no se especifica ni en la India ni en Colombia. Sin embargo, en otras motos que han llegado como la Gixxer 150.025, la Honda CB 100, recomiendan en sus manuales gasolina de 91 octanos y en la FZ 3.0 de 90 octanos, y son motos que vienen de la India, y en ese país la gasolina normal o la más barata es de 91 octanos. Y en Colombia la más barata es de 87 octanos, conocida como normal o corriente, y de mayor octanaje sería la extra. Se dice que la de Texaco es de 91 octanos, pero no lo puedo asegurar. Ya es tu decisión si le echas corriente o extra o le preguntas al mecánico del punto de venta autorizado. Y ahora pasemos a conocer el motor de la nueva Hong 160R 4 válvulas. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal, es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, y puedes seguirme en Instagram como @redmotos89. Esta motocicleta presenta un motor completamente diferente a la versión anterior, con una cilindrada de 163.24 centímetros cúbicos, un solo cilindro, y ahora tenemos un nuevo pistón con recubrimiento NanoFrix que reduce el ruido, la fricción y el consumo de aceite, lo que se traduce en una mayor vida útil del motor. Además tenemos 4 válvulas, lo que permite una mejor respiración y exhalación, optimizando el desarrollo de potencia. Y para los que les gusta jugar al mecánico viendo videos de YouTube, la holgura de las válvulas de admisión es de 0.10 milímetros y la de escape es de 0.12 milímetros, como se indica en la página 54 del manual. Esta nueva motocicleta cuenta con inyección electrónica, ahora con un nuevo cuerpo de acelerador y una nueva ECU, diseñados especialmente para este motor de 4 válvulas. La refrigeración de la Hong 160R 4 válvulas combina refrigeración por aire gracias a la
las aletas disipadoras del cilindro y refrigeración por aceite utilizando el mismo sistema de la nueva Xpool 4 válvulas, y se resalta que incluye protector en el radiador. Además, este motor ya cuenta con un filtro de papel que se puede reemplazar fácilmente, y ojo a esto, y una malla del filtro del aceite que solo necesita limpieza, y para limpiar esta malla es necesario retirar la tapa clutch como se indica en la página 51 del manual. Sin embargo, en su manual y en la página 45 se debe hacer cada 12.000 kilómetros. Lo más recomendable, amigos, es consultar con el mecánico del punto de venta autorizado. Capacidad para cambio de aceite 1150 mililitros para cambio, ojo, y 1350 si lo piensas desmontar o desbaratar. Viscosidad recomendada 10W30 sintético como lo indica en la página 48 del manual. Este motor también está equipado con balanceador para reducir las vibraciones y su transmisión es mecánica de 5 velocidades. Ahora escuchemos un momento su motor. La potencia máxima de esta motocicleta es de 16.63 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, lo que representa un aumento significativo en comparación con el modelo de 2 válvulas que tiene una potencia de 15 caballos. El torque máximo también es un poquito mayor, alcanzando los 14.6 Nm a 6.500 revoluciones, mientras que el modelo de 2 válvulas tiene un torque de 14 Nm. La Hong 160 R4 válvulas alcanza su 0 a 60 en 4.4 segundos según datos del fabricante. Es importante tener en cuenta que el peso del piloto, y más si come buñuelos o hamburguesas, puede afectar ligeramente esa cifra. Velocidad máxima Hong 160 R4 válvulas. En India le han sacado 128 km por hora pegados al tanque y con el motor a máximas revoluciones. Se dice que esta sería la moto más veloz del segmento. Ahora no falta el que dice que corre más la MT-15 o la GCX 150 o la Compara, que son motos que están a otro nivel por su configuración de motor y de mayor precio. Esta motocicleta compite en el segmento de las motos de 160 centímetros cúbicos, siendo sus rivales directas la Apache 160 4 válvulas FI, la Pulsar NS 160 y la Pulsar N160. Y con otras motos que no serán competencia directa por cilindrada pero sí por precio, tendríamos a la Yamaha FZ 3.0, la Suzuki Gixxer 150 y la poco apreciada Honda X-Blade 160. En esta moto tenemos dos colores, la Nitro Racer Green, donde vemos un color brillante con perlado en algunas partes de la moto y que se ve muy bonito cuando le da el sol, y un verde lima en mate en gran parte del tanque, y ese verde lima también lo vemos en algunas calcomanías así como en los rines. Y si a usted le parece que es un color muy alborotado, está el Street Racer Black, un color negro con acabado brillante y también mate. Este color aporta un look más sobrio y elegante a la motocicleta. Al inicio mencioné dos aspectos que no me agradan de la motocicleta, son sencillos, no es nada del otro mundo, pero es mi opinión y no pretendo que coincidan conmigo ni convencerlos de nada. Primero, la tapa del tanque sigue sin bisagra. Segundo, la ubicación de la bocina no me gusta, ya que se encuentra en una posición baja que no favorece su diseño, y lo que faltó para completar el moño sería el ABS en la parte de atrás. Sin embargo, es importante recordar que la moto perfecta no existe y es común que algunos motociclistas busquemos más prestaciones a menor precio. Amigos, la realidad del mercado es que las motocicletas son un negocio y los fabricantes buscan un equilibrio entre precio, prestaciones y obviamente la mayor rentabilidad posible, sin contar las ganancias para los intermediarios y el pago de impuestos. Esta motocicleta en particular me llama la atención y se nota el esfuerzo de la marca por mejorar sus productos. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva motocicleta? ¿Alguien ya la tiene o está interesado en comprarla? Dejen sus comentarios. Precio Hong 160 R4 válvulas modelo 2025, 10.490.000 pesos sin trámites, y con trámites en este punto de venta, dirección y teléfono en pantalla, 11.200.000 pesos sujeto a cambio sin previo aviso, unos $2.680. You gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be, and do you believe